después de haber hablado sobre el diagrama de fuerza del método de arranque estrella delta, de la conexión del motor y también del diagrama de control del arranque estrella delta, corresponde mencionar las ventajas y desventajas que tiene este método. Yo sinceramente le veo más ventajas que desventajas, y de las desventajas que tiene son prácticamente desventajas que no afectan el funcionamiento. Son más que nada estéticas, a lo mejor de un poco de inversión en cuanto a dinero o quizás a esfuerzo de recursos humanos, es decir, de personal especializado en instalar este tipo de arranque. Primero vamos a hablar sobre las ventajas del arranque estrella delta. La operación del método estrella triángulo o estrella delta es simple. Como verán, es bastante sencillo. Simplemente es un arranque y paro de un motor con 3 contactores. Los 3 contactores se pueden dimensionar muy fácilmente, ya lo vimos. Cómo calcular el tamaño del contactor. También pudimos dimensionar el relevador de sobrecarga bimetálico. La operación del método estrella triángulo o estrella delta es bastante simple. Es relativamente barato comparado con otros métodos a tensión reducida. Los contactores son económicos, necesitamos botoneras, necesitamos un relé de sobrecarga bimetálico. En el método de autotransformador, como su nombre lo dice, necesitamos un autotransformador. Un dispositivo de ese tipo cuesta considerablemente más dinero, aparte de los elementos de control. Y una de las grandes ventajas es de que reduce hasta 2 veces la corriente de arranque a plena carga del motor. Eso es realmente importante. Si tenemos un motor de gran potencia y logramos reducir hasta 2 veces la corriente de arranque, pues está perfecto, es más que ideal. Vamos a hablar de las desventajas, que son varias, pero repito, voy a mencionar una por una. ¿Cuál es la desventaja? No es tanto en el funcionamiento. En el funcionamiento yo le doy un 100%. Hay algunas que afectan más, algunas afectan menos, pero unas yo las puedo obviar. La desventaja más crítica es que el par de arranque de trabajo o torque también se reduce. Es muy sencillo de comprender. Recuerden que estamos minimizando a la mitad el voltaje de arranque, es decir, al arranque va a ir muy lento, va a ir demasiado lento. Si a esa lentitud nosotros le agregamos una carga pesada, por supuesto no va a poder con esa carga porque el par de arranque es muy bajo. Normalmente el método de arranque estrella delta se ocupa mucho en compresores, en ventiladores, en extractores de humo, en procesos donde no se requieren grandes cargas. Para mover grandes cargas, el método de arranque estrella delta no funciona. Se requiere utilizar en motores de 6 terminales. Los motores de 6 terminales son ideales para hacer el método de arranque estrella delta. En un motor de 9 puntas es imposible hacer el método de arranque estrella delta. Y en un motor de 12 puntas sí es posible. Se complica un poco la conexión o hay que ser un poco más elaborados en ese sentido, pero sí es posible. Yo sinceramente nunca he hecho el arranque estrella delta en motores de 12 puntas. Sé cómo es la conexión eléctrica, se los puedo pasar sin ningún problema, pero sinceramente yo no tengo gran experiencia haciendo el método de arranque estrella delta para motores de 12 puntas. Siempre lo he visto con motores de 6 terminales, por lo tanto, yo les recomiendo que lo hagan en 6 terminales. Si quieren hacerlo en 12 puntas o 12 terminales, bueno, yo les puedo pasar el esquema de conexión y ustedes ya lo conectarán de esa forma. La tercera desventaja es que requiere 2 juegos de cables desde los contactores hasta el motor, como ya lo había mencionado en el video de conexión eléctrica del motor. Recuerden que este es un motor de gran tamaño, vamos a suponer que es uno de 50 HP. Su potencia es considerable y es de un gran tamaño. Su caja de conexiones a veces viene muy reducida y por el tamaño me imagino que tenemos un calibre de cable por lo menos del número 0. Necesitamos 6 cables en total. Hacer llegar 6 cables desde los contactores hasta el motor, bueno, yo lo considero una desventaja en el sentido económico. El cable es costoso de ese gran tamaño. Por supuesto hay que colocar una canalización, tubo Licotite o tubería, etcétera. Es una inversión. Al fin y al cabo, a lo mejor no es mucho, pero sí es una inversión mayor. Y aparte, requieres un mayor esfuerzo en el sentido del trabajo. Es decir, la persona que va a instalarlo va a requerir mayor esfuerzo en instalarlo.
Yo lo considero una pequeña desventaja, no operativa, simplemente en este sentido. Quizá en el económico y quizá en la parte del esfuerzo físico que hay que hacer. Nada más. Después viene otra desventaja, que las conexiones estrella y delta se construyen gracias a los contactores y no en las terminales del motor. Es correcto, en los contactores nosotros hacemos la conexión, tanto delta como estrella o estrella y delta. Tienen que estar 100% seguros que las conexiones están firmes en esos puntos, que no vamos a tener falsos contactos, que no vamos a tener fugas de corriente en algún sentido. En las conexiones no hacemos los cambios ni estrella ni delta, no es posible. Por lo tanto, en las conexiones no tenemos la posibilidad de hacer el estrella o delta, es en los contactores. Lo veo una desventaja porque los contactores pueden llegar a fallar, pero como ya vimos en el diagrama de control, existe una interconexión eléctrica y también tenemos que colocar una interconexión mecánica para asegurar que los contactores no fallen y no tengamos ningún problema con el método de arranque estrella delta. Proporciona solo un 33% de par durante el arranque, y si la carga está conectada al motor en cuestión requiere de un par de arranque mayor. Si esto sucede, se producen transitorios y tensiones muy fuertes debido a estos transitorios y tensiones eléctricas, y se puede producir una ruptura mecánica. Este es un punto muy importante. Durante el arranque, este motor solamente va a producir el 33% de su par, es decir, tiene un par demasiado bajo, de los peores que puede existir. Por lo tanto, no vayan a conectar una carga muy pesada, no lo vayan a hacer, porque de entrada el motor va a empezar a vibrar. Esto sí es considerado como una desventaja mayor. Que solamente te produzca un 33% de par es su mayor desventaja. Número 5. Las aplicaciones con un par de carga superior al 50% del par nominal del motor no podrán utilizar el arranque estrella delta. Por supuesto, si estamos hablando de que en el arranque me proporciona solo un 33% del par, no le voy a cargar más del 50% del par nominal del motor. Sería una locura que yo lo hiciera. Por eso estamos analizando las desventajas. Y la mayor es esta. No vayan a utilizar el arranque estrella delta cuando requieran una gran carga. Una carga muy fuerte. Utilicen el arranque estrella delta, por ejemplo, en molinos, en trituradoras, en compresores, en ventiladores, en extractores de humo, donde la carga no es significativa. Pero si quieren mover, por ejemplo, una banda que se puede forzar, que se puede amarrar, una extrusora, algo de metal mecánica, no, ahí sí no lo hagan, no va a ser posible. La última desventaja es la transición de estrella a delta ocurre generalmente una vez que se alcanza la velocidad nominal, pero a veces se realiza con un 50% de la velocidad. Cuando sucede esto puede generar chispas o destellos transitorios en los contactores. Esto es muy importante porque mucha gente se espanta o se asusta, sobre todo cuando son motores demasiado grandes. Vamos a suponer que uno de 100 o 200 HP y ve el arranque estrella delta, ve el tamaño de los contactores y ve destellos o ve chispas en los contactores. Esto es algo normal. Cuando hace el cambio a delta, bueno, se genera un arco eléctrico, porque no ha alcanzado el 90% de la velocidad nominal y la corriente de arranque. Por lo tanto, cuando alcanza solamente la mitad de la velocidad nominal, se genera un chispazo, se genera un destello mayor, un arco muy grande. Si alcanzáramos rápido la velocidad nominal en un 90%, no se generaría ese destello. Esto es algo común, es algo normal, no se espanten. Esto normalmente pasa en motores muy grandes, pero puede pasar en motores pequeños, puede llegar a suceder. Entonces, estas son las desventajas. Las primeras 4 no las consideraría, pero es importante para mí mencionarlas. Yo las descarto. Las últimas 3, o vamos a dejar solamente una, la del 33% del par nominal durante el arranque. Esa es la mayor desventaja. No vayan a conectar cargas demasiado grandes en un arranque estrella delta porque el motor no va a poder. Va a sufrir demasiado. Recuerden que el arranque va demasiado lento. Le estamos aplicando solamente la mitad del voltaje que requiere ese motor. Por lo tanto, va a ser muy difícil que pueda arrancar con una carga demasiado pesada. No lo vayan a hacer. El arranque estrella delta funciona perfectamente en compresores, en bombas de agua,
en extractores de humo, en ventiladores. En ese tipo de cargas funciona perfectamente. Por supuesto, estamos hablando de un molino, de una trituradora, también ahí funciona perfectamente. No hay ningún problema. No lo anoté aquí. Voy a mencionar 4 o 5 recomendaciones, o quizá menos, solamente para que puedan aplicar el arranque estrella delta de una manera correcta. La primera recomendación es de que el motor debe de conectarse en delta y en estrella, o sea, no hay de otra. Un motor de un solo voltaje y una sola conexión aquí no funcionaría. Necesitamos que se pueda conectar tanto en delta como en estrella. Eso es imprescindible. La otra recomendación, y para que no se compliquen la vida, es de que utilicen siempre motores de 6 puntas. No se compliquen la vida. Si quieren trabajar con motores de 12 puntas, adelante. Ustedes tomen la mejor decisión, háganlo. En realidad se puede, por supuesto que se puede. Yo nunca lo he hecho. Como tal, no les puedo impedir o no impedir que lo hagan o no. Ustedes lo pueden desarrollar, no hay ningún problema. Yo les puedo mandar el esquema. Yo recomendaría utilizar solamente en el método de arranque estrella delta motores de 6 puntas. Una recomendación más es a partir de qué capacidad del motor podemos utilizar este arranque estrella delta. Es una pregunta súper importante. Bajo el rigor teórico que he visto en muchos libros, es utilizarlo en motores mayores a 20 HP. En la industria yo he visto trabajar este método de arranque en motores de 10 HP. No es un común que sea en motores de más de 20 HP o de 25 HP. Yo lo he visto trabajar en motores de 10 HP. Y si aún me preguntan más, yo lo pondría sin ningún problema en motores de 5 HP. Un motor de 5 HP ya me consume en el arranque fácil 80 a 90 amperes. Si yo coloco un arranque estrella delta en un motor de ese tipo, voy a ahorrar demasiado. ¿Por qué? Porque la corriente de arranque se va a reducir a 10, a 20 o hasta 30 amperes. Yo lo haría en motores desde 5 HP. No es un común denominador. Pueden usar el rigor que lo mencionan los libros, entre 20 y 25 HP. Yo lo he visto trabajar en motores desde 10 HP sin ningún problema. Y si vamos a ir más allá, yo lo haría desde motores con 5 HP. Ya hacer un arranque estrella delta en motores menores a 5 HP ya no lo consideraría tan factible. Si quieren lo pueden hacer, nada se los impide. Pero en motores de 5 HP sin ningún problema el arranque directo funciona. Ya en motores de más de 5 HP yo estaría recomendando hacer el método de arranque estrella delta. Esas son mis recomendaciones. Estas son las ventajas y desventajas